que nuestros vectores, ¿sí? Expresados en forma cartesiana, van a tener dos componentes, ¿sí? Una primera componente, eje X, una segunda componente, eje Y. Ustedes saben que para representar estos vectores, vamos a graficar, ¿sí? Lo que es una flechita, por así decir, que el origen va a coincidir con el origen del sistema y el extremo va a ser, en este caso, el punto, ¿sí? Indicado por el ejercicio. Si ustedes pueden ver aquí, están representados 4 vectores. En este caso, por ejemplo, el vector de color rojo, ¿sí? Va desde el origen hasta el punto de coordenadas -3 para X, 2 para Y. ¿Cómo hacemos para graficar? En este caso, el vector tiene dos componentes, componente en X -3, componente en Y 2. ¿Sí? Voy, me ubico en X igual a -3 y trazo una paralela, ¿sí? Al eje Y, que pase por -3. Me ubico en Y igual a 2, trazo una paralela al eje X, que pase por Y igual a 2, ¿sí? La intersección de estas paralelas, que son rectas auxiliares, ¿sí? La intersección va a indicar el punto, es decir, el extremo de mi vector. Luego lo que hago es graficar este vector con origen, el origen del sistema y extremo el punto -3, 2, ¿sí? Así estarían graficados los demás vectores. Este lo llamo a este verde lo llamo B, a el celeste lo llamo C, y al de color violeta lo llamo D, ¿sí? Esto fíjense, tanto el violeta, o sea, el C como el D, tienen alguna de las componentes igual a 0, por eso es que están ubicados sobre los ejes, sobre el eje X, porque la componente en Y, la segunda componente es 0, y un vector ubicado sobre el eje Y, ¿sí? Donde la componente, la primera componente es igual a 0. Por eso tiene esas características este vector, al igual que el vector D, ¿sí? Como les digo, estos no son ejercicios de parcial, o sea, les he hecho los gráficos como para que ustedes vean nada más cómo quedarían esos vectores, ¿sí? Y bueno, después aquí tienen ciertos vectores que ustedes tendrían que graficar en R3, ¿sí? Se grafica de la misma forma que en el plano, ¿sí? Es decir, primero marco mi componente. Primero, ¿saben qué son vectores de R3? Vectores del espacio, o sea que van a tener, ¿sí? Van a tener, para poder representarlos gráficamente, van a necesitar un sistema de 3 ejes mutuamente ortogonales. Eje X, que sería el eje de las abscisas, el eje Y, el eje de las ordenadas, y el eje Z, el eje de las cotas, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos para graficar es trabajar lo que es en X y en Y de la misma forma que trabajaríamos en el plano, ¿sí? Es decir, para un valor en X, trazo una paralela al eje Y, ¿sí? Que pase por ese valor. Para un valor determinado en Y, que sería la segunda componente de mi vector, trazo una paralela al eje X, ¿sí? Que pase por ese valor para Y. La intersección de esas rectas auxiliares me marcaría un puntito, ¿sí? A partir del cual yo voy a trazar una paralela, una paralela al eje Z, ¿sí? Y a partir de ese punto subiré ciertas unidades o bajaré ciertas unidades según el signo de la componente de la cota para este vector, es decir, según el signo de la tercera componente de este vector, ¿sí? Por ahí, bueno, estos están graficados con el programita GeoGebra, ¿sí? Ustedes después, si quieren, pueden más o menos ver
rayar un poco las hojas y ver cómo pueden, cómo efectivamente les dan esos vectores, ¿sí? Cómo es la ubicación de esos vectores, ¿sí? De todas maneras, ustedes saben que el vector va a tener como origen el origen del sistema y como extremo el punto, ¿sí? Que representaría el vector. Como les decía, nosotros en el parcial no vamos a trabajar con lo que es la representación gráfica de los vectores, ¿sí? En el ejercicio 2, ¿sí? Ustedes tienen para resolver operaciones entre vectores, es decir, suma, resta, multiplicación de un escalar por un vector, ¿sí? En este caso, trabajan lo que es en R2 y en R3. En la guía les piden, ¿sí? Les piden trabajar gráfica y analíticamente, es decir, resolver estas operaciones gráfica y analíticamente. Nosotros aquí nos vamos a limitar a hacerlas analíticamente, ¿sí? Además, algunos de estos ejercicios están resueltos o son ejemplos de lo que es la clase de teoría, ¿sí? Por lo tanto, ustedes más o menos vayan comparando con lo que se ha ido viendo en la teoría como ejemplos, que son ejercicios, la gran mayoría son ejercicios de la guía. Vamos a ver el ítem I, les dan vectores en el plano, ¿sí? Tienen el vector U de componentes 3 menos 2, el vector B de componentes 5, 3 y el vector W de componentes 0 menos 4. Estamos en el plano, por lo tanto cada uno de ellos tendrá que tener dos componentes, ¿sí? En el ítem A me piden que multiplique el vector B por el escalar menos un medio, ¿sí? ¿Cómo se resuelve la multiplicación de un escalar por un vector? ¿Quién me puede decir? Se multiplicaría Distributiva. ese escalar por los componentes de ese vector, profe. Bien, sería multiplicar el escalar por cada una de las componentes de ese vector. Si yo multiplico escalar por un vector de R2, ¿sí? ¿Qué obtengo como resultado? ¿Un vector de R2 o un vector de R3? Un vector de R2. Bien, un vector de R2. Lo mismo para el caso cuando trabajemos en R3, es decir, escalar por vector va a ser igual al producto del escalar multiplicado, ¿sí? Por cada una de las componentes de este vector de R3. Voy a obtener como resultado un vector de R3, ¿sí? Fíjense, tenemos el escalar menos un medio que multiplica el vector B, ¿sí? Menos un medio, el vector es el de componentes 5, 3, ¿sí? Entonces voy a multiplicar menos un medio por 5, menos un medio por 3, ¿sí? De esta manera, ¿qué me queda? Me queda un vector del plano de componentes. Menos un medio por 5 sería menos 5 medios. Menos un medio por 3, la segunda componente sería menos 3 medios. Es decir, este sería el vector que resulta del producto del escalar menos un medio por el vector B, ¿sí? Lo mismo en el ítem E. Aquí tienen una resta, ¿sí? Y a uno de los vectores involucrados en esa resta de vectores multiplicado por un escalar 2. Es decir, que voy a tener 2 por W menos B. Entonces voy a multiplicar, ¿sí?, al vector B por el escalar 2 y luego voy a restarle el vector B, ¿sí? Entonces, multiplico el escalar por cada una de las componentes del vector W, es decir, me queda 2 por 0 es 0, ¿sí? 2 por menos 4 es menos 8. O sea que el vector que resulta de este producto de un escalar por el vector W es el vector 0 menos 8, ¿sí? Y ahora
yo le tendría que restar el vector de componentes 5, 3, es decir, el vector B. Lo que hago es, a la resta, ¿sí? Si ustedes se fijan, la transformo en suma, ¿sí? Y en lugar de escribir el vector de componentes 5, 3, escribo su opuesto, es decir, el de componentes menos 5, menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo ahora? ¿Cómo se resuelve la suma de vectores? Se suman los primeros componentes de cada vector y los segundos componentes de los vectores. Bien, es decir, Primero voy a con ir primero, sumando segundo con componente segundo. a componente. Bien, entonces me va a quedar como vector resultante, ¿sí? El de componente. 0 menos 5 será la primera. Luego te voy a tener menos 8 más menos 3, es decir, menos 8 menos 3, la segunda componente de mi vector resultante. Es decir, hacemos las operaciones, restamos aquí, sumamos, depende de los signos de las componentes, ¿sí? Voy a tener 0 menos 5 será 14, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, aquí estoy viendo mi guía. Ahí supuestamente a ustedes les queda. En el ítem I les queda para hacer 3. En el ítem 2i les queda para hacer 2, ¿sí? O sea, dos ítems con operaciones entre esos vectores. ¿Sí? Del cual se ha dado un ejemplo que en la teoría, que justamente es uno de los ejercicios de la guía, ¿sí? El ítem B es el que nosotros hemos desarrollado en la teoría, nosotros vamos a hacerlo aquí al ítem A. Les pregunto, ¿estoy trabajando con vectores en el plano o en el espacio? ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que esos vectores sean iguales? Sus componentes tienen que ser iguales. Bien, es decir, sus componentes tienen que ser iguales, se tiene que verificar la igualdad, ¿sí? Entre esas componentes, tanto en vectores del plano como del espacio. Yo no puedo comparar un vector del plano con uno del espacio, ¿sí? Siempre que la comparación se tiene que hacer en vectores del mismo, de la misma dimensión, es decir, si estamos en R2, que sean de R2 los dos vectores, si estamos en el espacio, que sean ambos vectores del espacio para poder comparar. En este caso, en el ejercicio 3, les piden que encuentren el valor de X, de Y y de Z, ¿sí? Siempre que ocurra, ¿sí? Que estos dos vectores sean iguales, es decir, el vector de primera componente es x menos 2, segunda componente menos 5, tendrá que ser igual al vector de componentes. La primera 2x más y, la segunda componente igual a y, ¿sí? Entonces, estos dos vectores serán iguales si solo si sus respectivas componentes son iguales. Es decir, la componente x menos 2 tendrá que ser igual a la componente 2x más y, que es lo que tenemos aquí escrito. Ahora, la segunda componente, menos 5, tendrá que ser igual a y, ¿sí? Entonces, de esa igualdad de vectores, fíjense que ya hemos determinado nosotros lo que es y. Y es igual a menos 5. Entonces, nos faltaría determinar el valor para
X, ¿sí? Aquí no interviene Z, ¿sí? Aquí trabajamos únicamente con X y con Y. Fíjense, tenemos la ecuación X menos 2 igual a 2X más Y. Pero ¿qué pasa? Yo sé ya que mi Y es igual a menos 5. Entonces, en la primera ecuación lo que puedo hacer es sustituir. Bien, reemplazamos lo que es Y por menos 5, ¿sí? Y me va a quedar una ecuación lineal en una sola variable que sería X, ¿sí? Fíjense, tenemos X menos 2 igual a 2X más Y. Entonces, en el paso siguiente lo que he hecho es llevar todo lo que tenía X al primer miembro, por eso tenemos X. Este 2X está sumando, pasa restando, o sea que me va a quedar X menos 2X igual a este 2 que está restando, pasa sumando, ¿sí? Y ahora más Y, que en este caso Y es menos 5, o sea que obtengo esta ecuación. Entonces, en el paso siguiente sé que mi Y es igual a menos 5, me está faltando encontrar el valor de X, ¿sí? Entonces, tengo X menos 2X, me va a quedar menos X. Aquí voy a tener 2 menos 3, perdón, 2 menos 5 será igual a menos 3, ¿sí? Entonces me quedan estos valores para menos X y para Y. Pero como a mí me piden que encuentre el valor para X y para Y, entonces yo puedo decir que si menos X es igual a menos 3, entonces X será igual a 3 y finalmente Y es igual a menos 5. Luego, los valores obtenidos, ¿cuáles son? X igual a 3 y Y igual a menos 5. ¿Se entiende? Este es bien sencillito, el ejercicio 3. Sí, se entiende. Bien. Los demás, Sí, profe. bien. Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno. Bien. Ahora tendremos que continuar con el ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4 ustedes tienen que trabajar con 3 vectores, con 4 vectores. Con el vector U de componentes menos 2, 5, con el vector B de componentes 1, 4, el W de componentes 3, 2 y el S de componente 4, menos 2. Estos vectores sí son del plano, pertenecen a R2. Para estos vectores del plano ustedes tendrían que calcular. Fíjense, ¿tienen la guía? ¿Tienen la guía aunque sea en formato digital, si es que no las tienen impresa? Sí, profe. Esta es la 4, profe, ¿no? Ese es el 4, el que yo les estoy diciendo es el 4, ¿sí? Bien, bien. Fíjense que les pide. Ítem A ver, alguien que me vaya diciendo. El 4A. Los productos escalares de U por W Ajá, y sí. B por S. Bien. Les hago una pregunta. Ese producto escalar, ¿es lo que nosotros hemos visto como producto interior? ¿O es el producto de un escalar por un vector? No, este producto interior, ¿no? Bien. ¿Qué me debería El dar vector por por vector, resultado? un escalar. Bien. ¿Siempre positivo? No, No. ¿Puede ser 0? sí, sí hay un vector Sí. nulo, sí. Bueno, es la única posibilidad que me dé el producto interior 0 si uno de los vectores es el nulo.
Hay otra situación que cuando hago el producto interior me da igual a 0. ¿Cómo tienen que ser esos vectores? Hemos hablado de las posiciones de esos vectores. Iguales. No. ¿Cómo son los ejes de nuestro sistema de coordenadas? ¿Cómo es el eje X con respecto al eje ¿No Y? son perpendiculares, puede ser? Perpendiculares, profe. Bien, bien, los ejes son perpendiculares. Entonces eso quiere llegar. Cuando ustedes tienen dos vectores y esos vectores, ya sea en el plano o en el espacio, sean ortogonales, ¿sí? El producto interior entre ellos, o bien producto escalar, también llamado producto escalar, tendrá que ser igual a 0. Por eso no necesariamente si el producto escalar o interno es igual a 0, implica que uno de los vectores sea 0, ¿sí? Bien, entonces en el ítem A me tendría que dar un numerito. Positivo, 0, negativo, no me interesa, me tiene que dar un número, un escalar. Bien. Cuando me piden el ítem B, ¿qué me piden en el ítem B? 4B. El 4b dice la longitud de todos los vectores dados. Bien, es decir, ¿qué tengo que calcular? Para U, para El B. módulo. Bien, para W y para S tengo que calcular el módulo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el módulo? Sí. ¿Cómo se calculaba? Si estoy en Era R2. la Ajá. raíz cuadrada de la suma de los componentes. La raíz cuadrada De los... de los Ajá. cuadrados. De la componente. Los La cuadrados suma de los Bien. cuadrados. Bien, es decir, es la raíz cuadrada positiva, ¿sí? De la suma de los cuadrados de las componentes. Bien. Aquí, la longitud de esos vectores. ¿Me puede dar cualquier número? No, ¿Cómo tiene que ser? positivo siempre. positiva. Bien. Puede ser cualquier numerito real, pero siempre que sea positivo, ¿sí? Bien. Los ángulos directores, ¿alguien se acuerda que era? No les pido la fórmula, ¿sí? Pero ¿qué significaban los ángulos directores? ¿Qué eran esos ángulos? Por ejemplo, si yo quiero sacar los ángulos directores para un vector U del plano, es decir, que tiene dos componentes. ¿Qué significaba calcular esos ángulos directores? Eran los ángulos que formaba mi vector U con quién. Con el eje X positivo puede ser. Ajá, y el otro, porque voy a calcular dos porque estoy en el plano. Claro, el ángulo Es decir, entre los dos vectores, digamos, de U y B. o sea, yo voy a tener mi vector U y si me piden los ángulos directores para ese vector, yo voy a tener que obtener dos ángulos, ¿sí? Porque al estar en el plano tengo dos componentes. Mi vector del plano va a formar un cierto valor de un ángulo, ¿sí? Con el eje X y otro valor, ¿sí? Va a formar otro ángulo con el eje Y. En particular, mi vector U va a formar un ángulo con el versor Y, que está sobre el eje X, ¿sí? Y va a formar otro ángulo con mi versor J, que está sobre el eje Y, sobre el eje Y, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de ángulos directores, son los ángulos que forman mi vector, ¿sí? Con cada uno de los versores fundamentales, y J para el caso del plano y JK para el caso del espacio. Es decir, como yo estoy en el plano, tendré que calcular solo dos ángulos, el alfa y el beta.
Alfa será el ángulo que va a formar con el versor Y, es decir, con el eje X, y el ángulo beta que va a ser el que forme mi vector con el versor J, ¿sí? A ver qué me pide después calcular. Bien, después me dice la medida del ángulo entre U y B y la medida del ángulo entre W y S, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un vector unitario o versor? Es un vector de módulo 1, puede ser. Bien, es un vector que nosotros le calculamos el módulo y tiene longitud, en este caso el vector tiene longitud igual a 1, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los casos particulares de unos vectores muy conocidos que tienen el módulo 1? En el plano y después tenemos en el espacio. Que recién lo hemos nombrado. Mm, No, ni idea, profe. No, no estoy entendiendo la pregunta. O sea, ustedes me dicen que un vector unitario versor es un vector que tiene módulo igual a 1, ¿sí? Sí. ¿Cuáles serían los versores fundamentales? Son vectores que tienen módulo 1, pero ¿cuáles son? Que nosotros hemos visto. En el caso del plano estaría el I y el J. El I que tiene componentes 1, 0 y el J que tiene componentes 0, 1. ¿Sí? Ahora, en el espacio ustedes tienen tres versores fundamentales. El I de componentes 1, 0, 0. 0, sí. El El J. J que es 0, 1, 0 y el K que es 0, 0, 1. Bien, esos serían los tres versores fundamentales que son vectores, ¿sí? De módulo igual a 1. En particular, estos vectores son los que se encuentran sobre los ejes, es decir, sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, ¿sí? A ver aquí, sí hay una propiedad de cómo a partir de un vector nosotros podemos calcular un vector unitario, ¿sí? Es decir, eso que hemos ido hablando, que hemos ido viendo de cómo calcular, qué tenemos que calcular si me pide la longitud, qué tengo que calcular o cómo calcular si me pide los productos escalares, ¿sí? Las diferentes actividades en el ejercicio 4. Este ejercicio está particularizado por el caso de R2, ¿sí? Es decir, para ser trabajado en lo que es el plan. Nosotros lo vamos a hacer al ejercicio 5, ¿sí? Directamente vamos a trabajar en el espacio y ustedes al ejercicio 4 lo van a completar luego de la misma forma que vayamos trabajando en lo que es en R3, ¿sí? Solo que en R3 les piden otras cositas, más cosas, me parece. ¿Sí? Es más largo el ejercicio 5. Fíjense. Profe, Sí, el 4 de parcial. no. O sea, aquí en la parte de vectores, ya les voy a decir después cuáles son los más específicos de parcial. Aquí lo que tienen es que van relacionando, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el módulo, ustedes pueden necesitar, lo que es el producto después vectorial, van a necesitar, ¿sí? Pero ya les voy a decir yo qué ejercicios en particular son los de parcial. El 4 no. Obviamente que ustedes tienen que saber calcular el producto interior, ¿sí? Tienen que saber calcular el módulo de un vector, ¿sí? Veamos el 5. El 5 van a tener que trabajar lo mismo que han venido indicando ustedes en el ejercicio 4. Fíjense que se les da tres vectores del espacio, vector U de componentes 2, 1, 3, el vector B de componentes 0, menos 1, 2, el vector W de componentes menos 3, 2, 1, ¿sí? Ahora bien,
En el ítem A les piden que calculen los productos escalares. Obviamente que hablamos de productos escalares, hablamos de producto interior, producto interno, ¿sí? Nosotros aquí sabemos que si calculamos esos productos me tiene que dar un escalar, me tiene que dar un numerito positivo, negativo o bien cero. Vamos a hacer U por B. U, producto interior B. U es el vector 2, 1, 3. B es el vector de componente 0, menos 1, 2. ¿Cómo hacíamos para resolver este producto escalar o producto interno? Era la suma Ajá, del producto de los componentes, digamos. bien. Teníamos que ir multiplicando las componentes uno a uno con los vectores, de los vectores, es decir, hacer el producto de componente por componente y luego sumar esos productos, ¿sí? Es decir, aquí yo voy a tener 2 por 0 más 1 por menos 1, ¿sí? Más 3 por 2. Una vez que tengo estos productos, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿sí? Es decir, voy a tener 2 por 0 es 0, 1 por menos 1 es menos 1, 3 por 2 es 6. Es decir, voy a tener 0 menos 1 más 6. Esto me va a quedar igual a 5. Es decir, 6 menos 1 va a ser igual a 5. Nosotros hablamos de suma, ¿sí? Pero pueden que nos queden la resta de dos numeritos, ¿sí? Como en este caso, o sea, todo va a depender del signo, ¿sí? De los productos que nosotros vayamos obteniendo, ¿sí? ¿Se entiende el producto interior o producto escalar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, Bien. eso es lo que estaban diciendo ustedes en el ejercicio 4, ¿no? Claro, nada más que aquí trabajamos en R3. Ahora mis vectores tienen 3 componentes. Sí. Bien, vamos a ver B por W. B producto interior W. En este caso, bueno, B es el vector de componente 0, menos 1, 2. Producto interior W, es decir, el vector de componentes menos 3, 2, 1. ¿Sí? Acuérdense ustedes que los puntitos remarcados son, o sea, es la operación producto escalar o producto interior de vectores, ¿sí? Ahora bien, resolvemos los productos, vamos haciendo los productos. 0 por menos 3, he puesto aquí, aquí he puesto menos 1, es 3. 0 por menos 3 más menos 1 por 2, ¿sí? Más 2 por 1, ¿sí? Ahora aquí voy a tener 0 por menos 3 es 0. Menos 1 por 2 es menos 2. 2 por 1 es 2. O sea que tengo 0 menos 2 más 2. Esto me da 0. Aquí, por ejemplo, ¿qué puedo decir si el producto interior B por W me está dando 0? ¿Cómo son estos vectores? Perpendiculares. Bien, son vectores perpendiculares, son vectores ortogonales. Esto implica que el ángulo que se forma entre ellos, la medida del ángulo que se forma entre ellos es igual a 90 grados o bien pi sobre 2 radianes. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y veamos el U producto escalar o producto interior W. En este caso, U es 2, es el vector de componentes 2, 1, 3.
W es el vector de componentes menos 3, 2, 1. Vamos a comenzar a multiplicar componente a componente, es decir, 2 por menos 3, ¿sí? 1 por 2, 3 por 1, ¿sí? Ahora aquí tenemos 2 por menos 3 es menos 6, 1 por 2 es 2, 3 por 1, 3. O sea que me va a quedar menos 6 más 2 más 3. Menos 6 más 5 me va a quedar igual a menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, queda comprendido cómo se calcula el producto interior o producto escalar. ¿Hay alguna duda sobre eso? No, ninguna. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Bien. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Daniel, ¿se entiende el producto interior? Daniel Quintana, ¿se entiende? Emilio, Emiliano, Enzo, Ezequiel, Facundo, Sí, profe. Francisco. Sí, profe, Bien. sí se lo entiende. Bueno, ¿Se entiende, profe? Franco. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, a ver. Sofi. Sí, profe, ¿se entiende? Bueno. O sea, la idea es como que vayamos cerrando partes, ¿sí? O sea, producto comprendido, ¿sí? Yo voy a poder multiplicar escalarmente o interiormente dos vectores, siempre dos del plano o bien dos del espacio. ¿Qué me va a dar por resultado? Me va a dar un número. Positivo, negativo, me puede dar 0. Si ese producto escalar o interior me da 0, es porque los vectores son ortogonales. Los vectores son perpendiculares. Estos vectores están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahora vamos al ítem B. El ítem B, calculo que está bien comprendido ya porque me han contestado bien recién. ¿Qué significa la longitud? Profe. Sí, Profe, perpendicular es lo mismo que ortogonal. es exactamente lo mismo. Bien, bien, gracias. El Bien. producto escalar es lo mismo que ese interior. Exactamente, producto escalar, producto interno, producto interior, son términos equivalentes, ¿sí? Es decir, significan lo mismo. Bien, gracias. Bien, ítem B, tenemos que calcular la longitud de todos estos vectores, del U, del B y del W. Hace rato ustedes me han respondido correctamente, me han dicho que la longitud significa calcular el módulo de cada uno de ellos, ¿sí? El módulo de U, el módulo de B, el módulo de W, ¿sí? U es el vector de componentes 2, 1, 3. Me han respondido ustedes que el módulo es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso voy a tener la suma de el cuadrado de 2, el cuadrado de 1, el cuadrado de 3. Voy a resolver esas potencias y esto me va a quedar 4 más 1 más 9, ¿sí? Raíz cuadrada de esa suma. Esta suma me va a dar 14, es decir,
que el módulo de u va a ser igual a la raíz cuadrada de 14. Calculo la raíz, lo expreso como decimal, no, lo dejo ahí. Lo dejo expresado como raíz cuadrada de 14. ¿Sí? Voy a calcular W, el módulo de W. Entonces, el módulo de W, ¿a qué va a ser igual? El módulo del vector de componente 0, menos 1, 2. Esto es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, 0 al cuadrado, el cuadrado de menos 1, cuadrado de 2. Esto me queda raíz cuadrada de ¿quién? De 0 más 1 más 4. Sumo lo que tengo en el radicando, es decir, que me va a quedar raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Calculo lo que es el módulo de W. Es decir, el módulo del vector de componentes menos 3, 2, 1. Esto va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Del cuadrado de menos 3 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 1. Resuelvo estas potencias. Esto va a ser raíz cuadrada de 9 más 4 más 1. ¿Sí? Es decir, esto va a ser la raíz cuadrada de 14. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Cómo tiene que ser la longitud? Me puede dar cualquier numerito real, pero ¿cómo tiene que ser esa longitud del vector, ese módulo del vector? Positivo Siempre positiva. Bien, siempre tiene que ser un numerito positivo. ¿Sí? Es decir, mayor o igual a 0, pero como el único que va a tener módulo igual a 0 va a ser el vector nulo, ¿sí? El que tiene todas las componentes igual a 0, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces, módulo está comprendido, cómo se calcula y que tiene que ser un número positivo. ¿A qué les recuerda esto de módulo? Al... Al Bien. módulo de los complejos. Ajá. Bien, al módulo de los complejos. La representación gráfica que hemos visto en el ejercicio 1, no les recordaba complejos. Sí, también. También. Sí, también. Bien. Bien. Sigamos entonces. Vamos a ver el ítem C. Aquí vienen los famosos ángulos directores que recién estábamos hablando. ¿Sí? Estoy en R3. Mis vectores tienen 3 componentes. Si mis vectores tienen 3 componentes, yo tengo que calcular 3 ángulos directores. Es decir, para el vector U necesito calcular 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Alfa es el ángulo que forma mi vector U con el versor I. Beta es el ángulo que forma el vector U con mi versor J. Y gamma es el ángulo que forma mi vector U con el versor K. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo se calculaban estos ángulos directores? Primero lo que tenemos que hacer es calcular el coseno director. Y luego obtenemos los ángulos directores, ¿sí? Si vamos viendo la formulita. El coseno director, ¿qué es? Es el coseno, ¿sí? De mi ángulo director. Es decir, esto que dice aquí, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, son los cosenos directores. Ahora, esto que dice alfa, beta y gamma son los ángulos directores, ¿sí? ¿Se entiende la relación? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Cómo despeja calculábamos? alfa, beta y gamma, ¿que no? ¿Cómo, Valentín? Despeja alfa, beta y gamma. Exactamente, despejamos lo que es alfa, beta y gamma en cada una de las expresiones. Primero,
¿Cómo calculo el coseno de alfa? Es la primera componente del vector con su signo, ¿sí? Sobre el módulo del vector, en este caso de u, porque estoy calculando con respecto a u, ¿sí? ¿Cómo calculo el coseno de beta? Es la segunda componente de u sobre el módulo de u. ¿A qué es igual el coseno de gamma? El coseno de gamma es igual a la tercera componente sobre el módulo de u, ¿sí? Esos son los cosenos directores. Ahora, si yo quiero calcular los ángulos directores, lo que voy a hacer es, esto es el coseno de alfa igual a este numerito. Para calcular alfa, lo que voy a hacer es trabajar con la función inversa, ¿sí? En este caso, del coseno, que sería el coseno a la -1 o bien el arco coseno, ¿sí? ¿Cómo trabajan ustedes análisis? Las funciones inversas, las funciones trigonométricas inversas. ¿Arco coseno o coseno a la -1? ¿Ya han Arco coseno visto? lo trabajo. Sí, 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 arco Ajá. coseno. Bien, pero se entiende que al escribir coseno a la -1 estoy trabajando con la función inversa, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces, alfa será igual al arco coseno de este numerito o bien coseno a la -1 de mi numerito, ¿sí? Beta va a ser igual al arco coseno de 1 sobre raíz de 14 o bien beta igual al coseno a la -1 de 1 sobre raíz cuadrada de 14. Gamma va a ser igual al arco coseno de 3 sobre raíz de 14 o bien coseno a la -1 de 3 sobre la raíz cuadrada de 14. ¿Sí? Ustedes si quieren obtener lo que es alfa, beta y gamma, ¿sí? Expresados en grados, minutos y segundos, lo hacen con la calculadora. Nosotros, por ejemplo, en estos ejercicios no se les pide. Aquí quedaría, ¿sí? Es decir, expresarían lo que es alfa, beta y gamma de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, a mí me piden que calcule los ángulos directores de cada uno de los vectores. Entonces, aquí he trabajado para U. Tengo que hacer exactamente lo mismo para B y para W. ¿Sí? Fíjense. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Primera componente para el caso de alfa. Primera componente sobre el módulo de B. Nosotros en el primer ejercicio, en el segundo ya hemos calculado los módulos. Por eso directamente lo que hago aquí es escribir a qué es igual el módulo. Es decir, 0 sobre raíz de 5. Ahora, el coseno de beta es la segunda componente sobre raíz de 5. Coseno de gamma, tercera componente sobre raíz de 5. Y ahora despejamos lo que es alfa, beta y gamma como hemos trabajado otro rato. Coseno a la -1 de 0, coseno a la -1 de -1 sobre raíz de 5, coseno a la -1 sobre 2 sobre raíz, o sea, coseno a la -1 de 2 sobre raíz de 5, ¿sí? De la misma forma para W. Mi W tiene componentes -3, 2, 1 y su módulo también era raíz cuadrada de 14, que ya hemos calculado hace rato. Entonces, coseno de alfa será la primera componente sobre el módulo de W, que es raíz cuadrada de 14. Coseno de beta será la segunda componente sobre el módulo de W, que es raíz cuadrada de 14. Coseno de gamma será la tercera componente sobre el módulo de W, es decir, sobre raíz cuadrada de 14. Despejamos, como decía el compañero hace rato, y obtenemos lo que es alfa, beta, gamma, ¿sí? No lo vamos a calcular a qué es igual este arco coseno, coseno a la -1 de estos numeritos, ¿sí?
directamente los dejamos expresados ahí, ¿sí? Es decir, para cada uno de los vectores ustedes van a tener sus 3 ángulos directores con sus respectivos cosenos directores. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver el ejercicio D. En el ítem D me piden la distancia entre dos vectores, es decir, me piden la distancia que hay de U a B y la distancia que hay del vector U al vector W. ¿Sí? Vamos a calcular la distancia que hay de U a B. Por definición, esta distancia se calcula como el módulo o la norma, ¿sí?, de U menos B, ¿sí?, de la diferencia entre ellos. El otro día les decía que la definición la damos como distancia desde el vector U al vector B como el módulo de U menos B. Algunos autores en algunos libros pueden decir que la distancia es igual al módulo de B menos U, ¿sí? Es decir, al revés, la resta, ¿sí? Con esto no tendríamos ningún problema porque a nosotros lo que nos está interesando en este caso es el módulo del vector, ¿sí? No nos interesa el sentido de este vector diferencia, ¿sí? O sea que ustedes hagan U menos B o que hagan B menos U, le tienen que dar el mismo valor del módulo, es decir, en este caso 3. ¿Cómo haríamos? Tenemos módulo de U. U es el vector de componentes 2, 1, 3 y B es el vector de componentes 0, menos 1, 2. Hacemos la resta, es decir, módulo de ¿quién? 2 menos 0 es 2. 1 menos 1 me va a quedar 1 más 1 es 2. Y luego tengo 3 menos 2 va a ser igual a 1. O sea que el vector que resulta de esta resta es B. ¿Sí? Escribo lo que es U, escribo lo que es W, hago la resta, 2 menos 3, me queda 2 más 3, que es 5, 1 menos 2, me queda menos 1, 3 menos 1, me queda 2. Y calculo el módulo de este vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más el cuadrado del menos 1 más el cuadrado de 2. Resuelvo, me queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. O sea que voy a tener la raíz cuadrada de 25 más 1 es 26, más 4 me queda 30. Es decir que la distancia que hay de U a B es igual a la raíz cuadrada de 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. También, profe, se entiende. Bien. Ítem E. El ítem E me pide la medida del ángulo entre U y B. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de dónde hemos sacado esta expresión? Coseno de gamma, lo llamábamos gamma al ángulo, es igual a U producto interior B sobre módulo de U por el módulo de B. ¿Se acuerda de dónde se deducía esto? ¿O cómo lo llamábamos? ¿Bajo qué título lo explicábamos?
No, profe. ¿No se acuerdan? Es la interpretación geométrica del producto escalar o producto interno. ¿Sí? Ahí les aparecía la formulita coseno de gamma, siendo gamma el ángulo entre ambos vectores, es igual a un cociente donde el numerador es U producto interior B y en el denominador tenemos el módulo de U por el módulo de B. Eso está justificado, está probado, ¿sí? Entonces nosotros a esa formulita la hemos utilizado para varias cosas, de ahí hemos deducido varias cosas. Una es cómo calcular o qué aplicar para calcular el ángulo formado entre dos vectores. Así, en este caso decimos, el ángulo formado entre el vector U y el vector B, ¿sí? Y le ponemos ahí como un sombrerito como para indicar el ángulo entre ellos, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Al producto interior U, producto interior B, sobre el módulo de U por el módulo de B, ¿sí? U producto interior B, ya lo hemos calculado en los primeros ejercicios, ¿sí? Me daba 5. El módulo de U me daba raíz de 14. El módulo de B me daba raíz de 5. Aquí, esto va a ser igual a ¿qué? A 5 sobre, tengo raíz de 14 por raíz de 5, esto puedo escribirlo como raíz de 14 por 5, ¿sí? Esto me va a dar raíz de 70. O sea que el coseno del ángulo, ese del ángulo formado por U y B, es igual a 5 sobre raíz de 70. Ahora, el ángulo, ahí tendría que despejar, ¿sí? Como dicen ustedes, tendría que despejar el ángulo entre U y B es igual a arco coseno o el ángulo entre estos dos vectores es igual. Ahora, es B por W sobre el módulo de B por el módulo de W. Nosotros hemos calculado B por W, o sea, B producto interior W, y ese producto interior nos ha salido 0. Igual sustituyo lo que es el módulo de B, módulo de W, es decir, raíz de 5 por raíz de 14. Esto me da raíz de 70, pero como el numerador es igual a 0, este cociente es igual a 0. Aquí sí, yo puedo decir que el ángulo formado entre B y W es igual al arco coseno de 0 o bien a coseno a la menos 1 de 0, ¿sí? Si nos fijamos nosotros en la tablita, esto me da pi sobre 2, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿sí? En ese caso, nada más porque es uno de los valores conocidos, ¿sí? Es decir, me está dando el ángulo que están formando ellos es igual a pi sobre 2. Por eso, cuando nosotros aplicamos esta formulita, ¿sí? Me estaría dando 0 grados. El valor me está dando 0, ¿sí? Sí, profe, entiendo. O sea, es por ser un valor conocido, ¿sí? Directamente lo escribimos que es pi sobre 2. Si ustedes quieren, lo dejan ahí sin poner que es pi sobre 2, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, profe. Bien, entonces está entendido lo que es medida del ángulo, del ángulo entre dos vectores, ¿está? Sí, profe. Ahora vamos a calcular, ¿sí? Un vector unitario. Es decir, a partir de un vector dado yo puedo calcular otro vector, ¿sí? A partir del indicado, es decir, a partir de este caso de U. ¿Cómo hago para calcular un vector unitario a partir de U? Bueno, a partir de un vector yo puedo obtener otro que tenga módulo 1, porque me dicen vector unitario, que tenga la misma dirección y el mismo sentido. También puedo obtener un vector unitario con la misma dirección, pero sentido contrario. Si nosotros aplicamos esta formulita,
estaríamos obteniendo un vector unitario. A partir de U, obtengo un vector U sub 1, el cual va a ser unitario, va a tener módulo 1, va a tener la misma dirección que U y va a tener el mismo sentido que U. Ahora, si yo a este vector lo llamo, por ejemplo, U sub 2 y lo multiplico por menos 1 sobre el módulo de U por U, ahí voy a obtener mi vector U sub 2 será de módulo 1 igual dirección que U, pero sentido contrario al de U, ¿sí? A mí me piden uno que tenga la misma dirección y sentido. ¿Listo? Utilizo esta formulita. Si me dijeran un vector unitario que tenga la misma dirección, pero sentido contrario que U, ¿sí? Ahí aplico la misma, solo que anteponiéndole al escalar, porque esto es un escalar, el signo menos, ¿sí? Fíjense, aplicamos esta formulita, 1 sobre el módulo de U por U. ¿Por qué trabajo con U? Porque el ejercicio me pide trabajar con U, ¿sí? Entonces, 1 sobre el módulo del vector U, que es de componentes 2, 1, 3, por el vector 2, 1, 3. Yo sé que el módulo del vector U, ya lo he calculado al comienzo del ejercicio, es raíz cuadrada de 14. Ahora tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 14 por el vector de componentes 2, 1, 3. Es decir, tengo un escalar 1 sobre raíz cuadrada de 14 que multiplica el vector de componentes 2, 1, 3. Ustedes ya me han dicho que cuando tenga esta situación tengo que multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector y obtener un vector también de R3. De la ¿Sí? misma dimensión. Sí. Bien. Entonces, aquí voy a tener 1 sobre raíz cuadrada de 14 por 2 va a ser 2 sobre raíz cuadrada de 14. 1 sobre raíz cuadrada de 14 por 1 será 1 sobre raíz cuadrada de 14. 1 sobre raíz cuadrada de 14 por 3 va a ser 3 sobre raíz cuadrada de 14. Este vector que tiene como componentes 2 sobre raíz cuadrada de 14, 1 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14, es un vector unitario porque su módulo es 1, ¿sí? Ustedes si quieren calculan el módulo de este vector y les va a dar 1, ¿sí? Tiene la misma dirección que el vector U y tiene el mismo sentido que el vector U, ¿sí? Porque fíjense que U tiene sus 3 componentes positivas, este también tiene sus 3 componentes positivas. Ahora, si yo aquí hubiera multiplicado por menos 1 sobre el módulo de U, esto iban a ser todas las componentes, este vector iba a tener todas las componentes negativas, por lo tanto iban a ser opuestas, ¿sí?, a las componentes del vector U, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, este es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que U. Ahora, cambio el vector U por un vector B, cambia este vector, ¿sí? Si cambio el vector U lo cambio por B, por W, cambia mi vector U sub 1 aquí. Este va a ser otro vector. Si yo estoy cambiando este, obtengo otro vector distinto, ¿sí? Pero siempre va a tener las características de ser unitario y tener la misma dirección y sentido que el vector que yo considere, U, B o bien W, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bien. Vamos a Profe, ver sí, y para que tenga dirección distinta. vas a tener que cambiar, o sea, cambiaría el vector. Nosotros al aplicar bien. estas formulitas así de multiplicar un escalar por un vector, siempre va a cumplir con esas características, ¿sí? Se va a alterar el módulo, se va a alterar el sentido,
puede mantener el mismo sentido, pero la dirección no la vas a cambiar, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros multipliquemos un escalar por un vector, lo que puede hacer es que el vector resultante sea más grande, en cuestión de longitud, sea más chiquito, ¿sí? Que conserve el sentido, que cambie el sentido, pero la dirección siempre se va a mantener, ¿sí? Bien, profe, gracias. Y eso cambiaría con el signo de no. El sentido, Claro. sí, cambiaría con el signo. Y ahí, por ejemplo, si nos hubiera pedido que hagamos eso, la misma Le dirección y hubiera dicho, sentido, en ajá, B, por ejemplo, abajo tendríamos que poner B sub 1 igual a 1 sobre B por B. claro, 1 sobre el módulo de B por B. Ajá. ¿Sí? Aquí es indistinto, aquí no hay problema que ustedes lo llamen U sub 1, B sub 1, nada más que relacionan, o sea, le llaman U sub 1 para relacionar que lo han obtenido a partir de U, nada más. Podría haberlo llamado, por ejemplo, un S sin subíndice, un Z, ¿sí? Esto es para que ustedes vean, para que relacionen que lo han obtenido a partir del vector U, por eso lo llama U sub 1, ¿sí? Por ahí ponen U y un sombrerito arriba, lo que indica que es un vector unitario obtenido a partir del vector U. ¿Sí? Hay diferentes notaciones. La idea es, o sea, lo importante aquí es que ustedes entiendan cómo se calcula ese vector unitario a partir de otro vector. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien, de nada. Seguimos. Y veamos el H, que más que nada es para comparar. ¿Sí? Les dicen que tienen el módulo de U más B y luego tienen el módulo de U más el módulo de B. Les piden que calculen el módulo de U más B, luego que calculen el módulo de U por separado, módulo de B, y que sumen y que vean qué es lo que obtienen, qué valores obtienen, cómo son esos resultados. Entonces hacemos U más B, pongo el vector U, vector B, los sumo, calculo su módulo y me queda raíz cuadrada de 29, que aproximadamente, ¿sí?, es 5,4. Luego calculo el módulo de U, calculo el módulo de B, sumo. ¿Cómo voy a sumar aquí? Aquí lo que pueden hacer es sacar lo que es la raíz de 14, la raíz de 5 y después suman, como ustedes quieran. Y esto es aproximadamente igual a 5,9. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes? Que el módulo de la suma de vectores es más chico que la suma de los módulos, ¿sí? El módulo de la suma es más chico, el valor es más pequeño, ¿sí?, que la suma de los módulos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿dónde los lleva? Los lleva a que concluyan que en general lo que ocurre es que el módulo de la suma de vectores es menor o igual que la suma de los módulos, ¿sí? Esta desigualdad es lo que nosotros conocemos como desigualdad triangular o desigualdad de Minkowski, ¿está? Ustedes lo habrán Profe, visto como en bien en valor lo que absoluto. en valor absoluto en análisis, ¿sí? Sí, sí. Bien. Y luego tienen esta otra que tienen que hacer lo mismo. Producto interior, U producto interior B, hacen los cálculos y les pide valor absoluto. Bueno, aquí no hay problema porque les quedaba 5, valor absoluto es 5. Calculan el módulo de U, módulo de B, aquí es multiplicación. Multiplican esos módulos, les queda la raíz cuadrada de 14 por 5, es decir, raíz cuadrada de 70, que aproximadamente es 8,4. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor absoluto de U producto interior B
es menor o igual, ¿sí? Fíjense, es más chiquito, menor o igual que el producto de los módulos. Aquí estoy multiplicando escalarmente dos vectores, aquí estoy multiplicando dos escalares, ¿sí? Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Bien. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ejercicio 6. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Aparte de qué ejercicio va en el parcial. Ninguna duda, profe. Bueno, No, profe, por ahora no. bien. Aparte de con cuánto se aprueba el parcial. Nada para preguntar. No, profe, por ahora no. No, no. Bien. Veamos el ejercicio 6. El ejercicio 6 es un ejemplo de la teoría, ¿sí? Es un ejemplo que está resuelto, es un ejercicio que está dado como ejemplo en la teoría y está resuelto en la teoría, ¿sí? Como aquí lo tenía resuelto ya en la guía, lo he dejado al ejercicio 6, ¿sí? Ahí después ustedes si quieren lo ven. Lo vamos a recordar. Paralelismo y ortogonalidad de vectores. Paralelismo y perpendicularidad de vectores, ¿sí? Hemos dicho que dos vectores no nulos, eso me tenía que acordar siempre de considerar que esos vectores con los que voy a trabajar van a ser no nulos, es decir, distintos del vector nulo, ¿sí? Serán paralelos si solo si existe un escalar no nulo tal que multiplicado por uno de ellos es igual al otro vector. ¿Qué me tengo que acordar yo? Es esta definición. U es paralelo a B, o bien B es paralelo a U, o bien U y B son paralelos, si solo si existe un K distinto de 0, tal que U es igual a K por B. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar de memoria. U es paralelo a B si solo si existe un K distinto de 0, tal que U es igual a K por B. ¿Sí? Es decir, uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, U podríamos decir que es un múltiplo escalar de B. ¿Sí? Cuando dos vectores no nulos son perpendiculares o bien ortogonales. Sí, solo si el producto interior, entre ellos obviamente, es igual a 0. Producto interior o producto escalar, ¿sí? Aquí vamos a ponerle o producto escalar es igual a 0. En símbolos, U es ortogonal a B, sí, solo si el producto interior es igual a 0, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos repasado esto, podríamos hacer estos dos ejercicios, ¿sí? Que son ejercicios que están hechos en la teoría. ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos visto en la teoría, estos dos? Aunque Sí. aquí está, Sí, pueden ver bien ahí. sí se ve, profe. A ver ahí, agrandado un poquito. Bueno, ahí se ve mejor. Bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donde teníamos dos vectores del plano, uno de los vectores tenía como incógnita alfa, y nosotros teníamos que determinar ese valor de, o sea, teníamos que determinar alfa dependiendo si queríamos que los vectores sean ortogonales o bien que los vectores sean paralelos, ¿sí? Y obteníamos estos dos valores. O sea, para el caso de ortogonalidad obteníamos un alfa igual a menos 3/4, y para el caso de paralelismo obteníamos un alfa, o sea, ya obteníamos un K y un alfa. El alfa, que es lo que nos interesaba a nosotros, lo obteníamos igual a 4/3,
¿Sí? Sí, profe. Bien. A ver, nosotros estamos en el 5, el 6, es el que está en teoría, pero bueno, aquí les va a quedar a ustedes en el desarrollo este. Vamos a ver el ejercicio 7. Dice, ejercicio 7. Determine el o los valores de K para que los vectores U y V sean ortogonales. ¿Qué tendría que aplicar? Me dan dos vectores, U y V. Fíjense que ambos dependen de K. Me dicen que encuentre los valores de K para que estos vectores sean ortogonales. ¿Sí? Nosotros Hacer el sabemos producto que dos interior vectores... e igualarlo a 0. Ajá. Bien. Tengo que presentar o plantear el producto interior entre estos vectores e igualarlo a 0. ¿Qué voy a obtener una vez que lo iguale a 0? Si necesito encontrar un valor, uno o más valores para acá, obtendré una ecuación en la variable K. ¿Sí? Fíjense, 4K, o sea, el vector U tiene componentes 4K, K, K menos 3. El vector B tiene componentes K menos 2K, 1. ¿Sí? Entonces, hacemos el producto interior. ¿Qué me queda? Primera con primera, hacemos 4K por K, me queda 4K cuadrado. Segunda, K por menos 2K, me va a quedar menos 2K al cuadrado. ¿Sí? Ahora, K menos 3 por 1 me quedaría K menos 3. ¿Está? Y eso debo igualar a 0. Porque esa me dice la condición de ortogonalidad. Ahora, trabajamos un poquito esta expresión y tenemos, a ver, este es el único que tiene K, este es el no tiene K, y aquí tenemos K cuadrado, o sea que tengo 4K cuadrado menos 2K al cuadrado, me quedarían 2K al cuadrado, ¿sí? O sea que esta ecuación, ¿sí? Acomodándola un poquito, resolviendo aquí esta resta, me quedaría 2K al cuadrado más K menos 3 igual a 0, ¿sí? Y me queda una ecuación de segundo grado en la variable K. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ¿Cómo ha ver, dicho profe la última parte? aquí hacemos el producto interior y me queda 4K al cuadrado menos 2K al cuadrado más K menos 3 igual a 0. Lo igualo a 0 porque la condición de ortogonalidad me dice que el producto interior tiene que ser igual a 0 para que los vectores sean ortogonales. Aquí yo estoy trabajando con la ortogonalidad de vectores. Entonces, si acomodo un poquito esta expresión, me queda 4K al cuadrado menos 2K al cuadrado va a ser igual a 2K al cuadrado. Sí. Más K menos 3 igual a 0. O sea que esto va a ser una ecuación de segundo grado en la variable K. O sea que yo voy a tener que resolver aplicando la formulita y obtener un K sub 1 y un K sub 2. ¿Sí? ¿Por qué dos valores? Y bueno, nosotros hemos visto allá en polinomios que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. ¿Está? Estas raíces pueden ser reales e iguales, pueden ser reales, distintas, o cómo más pueden ser. Puede ser imaginarios también. Bien, y si es imaginaria, puedo tener una compleja, puedo tener una raíz compleja y puedo tener una raíz real. No.
¿Sí o no? O sea, si ustedes me dicen, puede ser una raíz compleja, ajá. Ujú. Si es una raíz compleja, una es compleja y la otra puede ser real. Sí. Las imaginarias van de a pares. Bien, eso Conjugado acuérdense. o sea, Sie- imaginario y sie- conjugado, ¿no? Exactamente. Siempre que una de las raíces sea un numerito complejo, siempre va a ir acompañado de su conjugada. Las raíces complejas siempre se presentan de a pares, es decir, se presentan en pareja, la compleja y su conjugada. Nunca voy a poder tener en una ecuación de segundo grado una raíz compleja y la otra que sea un número real. Si una es compleja, la otra también tendrá que ser compleja, pero conjugada de la anterior. ¿Está? Sí. Eso lo profe. justifica el teorema que hemos visto nosotros en la parte de ceros de polinomios, que decía parejas de ceros conjugados. ¿Sí? Ahí les voy preguntando como para que ustedes vayan repasando para el parcial de mañana. ¿Sí? Por eso les pregunto. Bien, profe. Bien, a ver, como para que practiquen y yo pueda ir a traer una lapicera, pues me estoy encontrando aquí, para que marque los ejercicios que vamos haciendo, ustedes resuélvanme esta ecuación. 2k al cuadrado más k menos 3 igual a 0. Tengo los valores, ya les resuelto yo, pero para que ustedes las resuelvan y me digan igual a qué les quede. ¿Sí? Bueno, profe. Voy un minuto, busco una lapicera. Cuando tengan los resultados me dicen ustedes cuáles son las raíces. A mí me da la primera menos 3 medios. La Ajá. segunda, 1. Bueno, a ver, menos 3 medios y la otra, 1. 1. ¿Alguien más que haya sacado los mismos valores? Sí, Ok. profe, da, sí. ¿Así? Sí, profe. Bueno, a ver, veamos. Aquí lo tenía resuelto. Bien. Una de las raíces es 1 y la otra es igual a menos 3 medios. Es decir, que k sub 1 es igual a 1 y k sub 2 es igual a menos 3 medios. ¿Sí? Acuérdense o acostúmbrense ustedes también así a escribir, ¿sí? Estoy trabajando con una ecuación de segundo grado en la variable k. Entonces, cuando la voy a resolver, pongo k sub 1, k sub 1, 2, ¿sí? Porque obtengo dos raíces y empiezo a resolver, ¿sí? Porque hay veces que empiezan directamente a escribir, a resolver desde aquí, ¿sí? No ponen que es igual a un k sub 1, 2 o a un x sub 1, 2, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Si no queda medio muda la expresión, ¿sí? Por eso es que me gusta hacer que pongan de esa forma, que lo escriban así, que se acostumbren ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, para estos valores de k, ¿sí? Para k igual a 1 o para k igual a menos 3 medios, estos vectores u y b
deberán ser o son ortogonales, ¿sí? Es decir, yo sustituyo lo que es K para 1, o sea, si K es igual a 1, obtengo lo que es U, obtengo lo que es B, ¿sí? Si hago el producto interior, me debería dar igual a 0, ¿sí? Ahora, para K igual a menos 3 medios, sustituyo K igual a menos 3 medios, obtengo U, K igual a menos 3 medios, obtengo B, hago el producto interior entre ellos y me tiene que dar 0, ¿sí? Con esos dos valores debe verificar. ¿Está? Sí, profe. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿No estamos perdidos? ¿No estamos tan perdidos? No, profe, no tanto. ¿Vamos bien? No, profe, estamos bien. Sí. Vamos bien, profe. Bien. Se entiende. Bien, feliz. hasta aquí vamos bien. Bien. Si ustedes se fijan, casi todo es fórmulas, ¿sí? A ver, vamos a seguir con el ejercicio 8. Vamos a ver qué tenemos en el 8. ¿Cuál es el planteado del 8? Profe, Sí. ¿hasta qué hora vamos a tener clase hoy? Como vamos bien con los ejercicios, vamos a tener hasta las 5, si les parece. No. Bueno, Sí, así pueden repasar ustedes, ver lo que tienen para mañana. ¿Sí? dale, profe. Gracias. Vamos a ver el 8. No, nada. Vamos a ver el 8 y ahí terminamos. ¿Sí? Vale. 8B. Así vaya marcando yo cuáles vamos haciendo. Bien. Aquí me dice, dado los vectores U y B, determine la proyección de U sobre B y luego hace un vector ortogonal a B usando el vector encontrar, ¿sí? Esto es lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre otro, ¿sí? Es decir, si yo estoy calculando la proyección de U sobre B, significa que al vector U lo he proyectado ortogonalmente sobre el vector B, ¿sí? Ahí he obtenido el vector proyección que va a ser paralelo al vector B, ¿sí? Y que luego ese vector que que me piden a mí que obtenga, ¿sí? Ese vector ortogonal a B, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a llamar doble P, ¿sí? Y la vamos a obtener a partir de la proyección. Es decir, siempre que ustedes tengan ejercicios de proyección, siempre van a calcular, o por lo general se les pide que obtengan la proyección y el vector W, ¿sí? Entonces, aquí me piden la proyección de U sobre B. Fíjense, aquí tiene una parte de teoría esto. Y tiene los dos casos, ¿sí? Proyección ortogonal de un vector sobre otro. Aquí hemos visto la proyección de U sobre B. La calculo como U producto interior B sobre B por el vector B. Este cociente, esta fracción, es un escalar que le voy a multiplicar, pues debe multiplicar el escalar por el vector B. O sea que eso me da pauta de que mi proyección, cuando hago la de U sobre B, va a tener la misma dirección, si se fijan aquí el dibujito, va a tener la misma dirección que el vector B. ¿Sí? Y mi vector W, que lo voy a obtener a partir de esta proyección, lo voy a calcular como U menos la proyección de U sobre B. ¿Sí? Esto va a ser el famoso W que está en el ejercicio, que va a ser ortogonal a B. Es decir, a partir de la proyección de U sobre B, yo encuentro la proyección que tiene la misma dirección de B y obtengo el W que es ortogonal a B. Ahora, si yo me voy, aquí lo he llamado W, si ustedes se fijan, no siempre van a tener la proyección de U sobre B. Es decir, no siempre van a proyectarlo a U, al vector U, ortogonalmente sobre B. Puede darse también
pedirles, eso tienen que leer bien los enunciados en el momento del parcial, así que pueden anotarlo como ejercicio de parcial, ¿sí? Como para que ustedes presten atención, por ahí se les dice, calculen la proyección del vector B sobre el vector U. Fíjense que ahora lo que han proyectado es el vector B, lo proyecto ortogonalmente sobre U. Y la formulita cambia, porque ahora la proyección no va a ser paralela a B, sino va a ser paralela a U. ¿Y cómo la voy a calcular? Voy a hacer B por U sobre U por el vector U. Hace rato hacían ustedes U por B sobre B por B por B. ¿Sí? Es bien sencillo. A medida que ustedes vayan haciendo ejercicios, practicando las formulitas, se las van a acordar de memoria. Eso les aseguro. Entonces, mi proyección ahora del vector B sobre U es paralela a U. Y mi vector W resulta ser ahora ortogonal, pero a U, porque U es el que quedaría aquí abajo. ¿Sí? O sea, proyecto todo sobre U. Por lo tanto, a mi W lo voy a calcular. Hace rato era U menos la proyección de U sobre B. Ahora mi W va a ser B menos la proyección de B sobre U. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí en este apuntecito van a tener los dos casos. Entonces, cuando quieran repasar para el parcial, pueden practicar, calcular la proyección de U sobre B y luego la de B sobre U. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Es más, en el examen les suelen pedir la proyección de B sobre U. Y la mayoría no lee bien el enunciado y escribe la proyección o desarrolla todo sobre la proyección de U sobre B. ¿Sí? Por eso les digo, hay que leer bien los enunciados. Aquí me piden la proyección de U sobre B. Listo. Al hacer la proyección de U sobre B, tengo que aplicar esta formulita, es decir, proyecto U sobre el vector B. O sea que mi proyección va a ser paralela al vector B. Al ser paralela al vector B, lo tendré que expresar como escalar por el vector B. ¿Sí? La formulita, ¿cuál es? Es U por B sobre B por mi vector B. ¿Sí? Ahora bien, estos vectores están expresados, fíjense que no tengo paréntesis ni las componentes están separadas por comas, sino que están multiplicados los numeritos, las componentes por los vectores, por los versores fundamentales, I, J, K. Es decir, a estos vectores los hemos expresado en forma canónica. ¿Sí? Estos están expresados en forma canónica. Si ponemos paréntesis y separamos las componentes por medio de coma, estaríamos hablando de la forma cartesiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ir a mis cálculos auxiliares, tengo que hacer U por B, después tengo que hacer B por B, y después a ese escalar multiplicarlo por el vector B. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí he hecho los cálculos abajo. Hago U producto interior B. Me sale menos 50. B producto interior B. Fíjense que es la suma de los cuadrados de las componentes cuando yo hago un vector por sí mismo, ¿sí? Producto interior. Es 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Es 4, 36, 16. ¿Sí? Vengo con esos valores y sustituyo aquí. Menos, o sea, cuando hago U por B es lo que me sale negativo, me sale menos 50. Sobre B por B, que es 56, por el vector B, que es el vector de componentes 2, menos 6, 4. Y ahora multiplico el escalar por el vector. ¿Sí? Entonces, primero, antes de multiplicar el escalar, lo simplifico, por eso es que me queda 25, 28 avos.
¿sí? Y ahí empiezo a multiplicar por cada una de las componentes. Lo que pueda simplificar, voy simplificando. Si se fijan, menos 25, 28 avos, lo he multiplicado por 2 y ahí es simplificado, por eso aquí me queda 14 en el denominador. Luego, menos 25, 28 avos, lo he multiplicado por menos 6. Ahí en este caso es simplificado, por eso es que me queda 75, 14 avos. Y luego cuando multiplico menos 25, 28 avos por 4, ahí también simplifico y me queda menos 25 séptimos. Entonces, este vector es el vector proyección de U sobre B, ¿sí? Nuevamente, si estoy trabajando en R3, mi vector proyección tendrá que ser un vector de R3, ¿sí? Y finalmente el W, esto que me dicen, hace un vector ortogonal a B, ¿está bien? Sí, porque mi vector B quedaba debajo, a U lo proyectaba sobre B y el vertical, ese vectorcito vertical quedaba ortogonal al que estaba horizontal, que sería el vector B. Por lo tanto, mi W yo lo voy a calcular como U menos la proyección de U sobre B. Sé quién es U, es decir, es menos 3, 4 menos 5. Le tengo que restar la proyección, que es este vector, ¿sí? Voy restando componente a componente, puede que esta resta va a implicar la suma del opuesto de este vector, ¿sí? Me da como resultado este vector. Siempre les va a quedar por lo general numeritos feos, ¿sí? Fracciones muy grandes. O sea, fracciones con numerador, denominador, valores muy grandes o grandes, ¿sí? Entonces, esta sería la proyección de U sobre B, un vector de R3, y mi W, un vector de R3, puesto que U y B son vectores de R3, ¿sí? ¿Está, chicos? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. ¿Los demás? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien, en la teoría nosotros hemos visto solo la proyección de U sobre B, ¿sí? Ahora, Sí. ustedes aquí, ¿sí? Tienen el dibujito con las ecuaciones, ¿sí? Con las formulitas para los dos casos, la de U sobre B y la de B sobre U, ¿sí? Sí. Bien, entonces, a ver, nosotros hemos llegado al ejercicio 8, la clase que viene comenzaríamos con el 9, del 9 al 14, así que la clase que viene, la semana que viene, terminaríamos la guía de vector, ¿sí? Ahora, Bien. ¿alguna duda sobre esto? Profe, y ahí en el Sí. caso de no que hubiera sido la proyección de B sobre U, Ajá, sí, la W sería B menos la proyección de B sobre U. exactamente, ¿sí? Y fíjate que aquí cambiaría, sería B por U. Entonces, profe, para achar un vector ortogonal a la proyección, digamos, hay que restarle únicamente. Hay que hacer, sí, hay que hacer esta resta, ¿sí? O sea, el vector que es el ortogonal, el W, en realidad es ortogonal a B, ¿sí? De todas maneras, B y la proyección son las que van a tener la misma dirección. ¿Se entiende? Claro, claro, sí, sí. El que ustedes encuentran, el W ortogonal, ¿sí? Es ortogonal a B. Pero no pierdan de vista que la proyección en este caso tiene la misma dirección que B, ¿sí? Bien, bien. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros llegamos aquí en lo que es la práctica. Vamos bien, ¿sí? Son poquitos ejercicios, vamos bien. Ahora, ejercicio, a ver, marquen el 7 y el 8 como ejercicios de parcial de esta guía, ¿sí?
Yo les voy a compartir este apunte en el aula. Obviamente que ustedes ni lo van a ver ahora porque están viendo para el parcial. ¿No tienen ninguna duda sobre estos ejercicios? No, profe, sobre esto no. 7 y 8 he dicho que no. 7 y 8. Después, bueno, después les indico los que siguen. Que nos quedaría el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. 6 ejercicios. ¿Sí? Eso es para la clase que viene. Ahora les quiero mostrar aquí. Déjenme que grabe cualquier modificación que haya hecho. Voy a entrar en la plataforma, ¿sí? Del aula. Ustedes mañana, 9 menos 10, se conectan al aula, a esta aula, a esta dirección, perdón, del Meet, ¿sí? Yo los voy aceptando, quedan conectados y van probando las cámaras. Tengan el DNI a mano. Por las dudas, ¿sí? Si empiezan a tener algún inconveniente con el tema de la cámara, ninguno, o sea, si tienen algún problema con la cámara en ese momento que yo no los pueda ver, eso no va a implicar que no hagan el parcial, ¿está? Sí, profe. O sea, van a poder hacer el parcial siempre que pertenezcan ustedes al grupo 5. ¿Qué más? 9 menos 10 de la mañana van a tener preparado ya, no se van a poner a preparar esa hora. Celular cargado, ¿sí? No van a estar con auriculares, no pueden tener auriculares. ¿Qué más? Pueden tener la calculadora a mano, ¿sí? Los útiles de geometría que quieran tener, que crean que pueden llegar a necesitar, que aquí no tenemos que graficar nada más que puede ser en la parte de complejos. Sí. Sí, graficar el vector. Esa parte puede ser, entonces por las dudas, tengan los útiles de geometría. Tengan las hojas listas ya donde ustedes van a resolver los ejercicios, ¿sí?